Bien, dos temas. Los que tienen la cartilla, los alumnos juiciosos que trajeron el libro, abran el libro en la lección número 2, página 24. Página 24 del libro, lección número 2. Hoy vamos a ver en esta lección las leyes de la predicación. Las leyes de la predicación. Dijimos en la clase anterior que la predicación es una ciencia y es un arte. Y como es ciencia, está sujeta a leyes. Las leyes de la predicación son 12 y se agrupan en 4. 12 y se agrupan en 4. La primera es la ley del enviador. La segunda es la ley, el segundo grupo es la ley del mensajero. Luego las leyes del mensaje y las leyes del método. La ley del enviador es una, la ley del mensajero son 5, las leyes del mensaje son 3 y las leyes del método son 3. En la cartilla decimos, no hay grandes predicadores, lo que hay son hombres de santidad. Hombres y mujeres de santidad. Esto es lo que hay. La predicación es un mandato divino, con un mensaje divino y con mensajeros y destinatarios que Dios ha escogido. Sin Dios, prioridad número 1, no hay predicadores, no hay predicación, sino apenas oradores religiosos. Dios es la clave. La ley del enviador. El problema en la predicación no estriba en la preparación del sermón. Ahí no está el problema, sino en la preparación del predicador. Algunos se afanan por predicar, por preparar el sermón, pero descuidan prepararse ellos mismos. El problema está en prepararnos como predicadores. La predicación, el sermón, va a salir como resultado. No hay grandes predicadores, sino hombres y mujeres de santidad. Hombres que tienen esa conexión con Dios. La ley del enviador es la ley de la identidad. Ley de identidad. ¿Quién es el enviador? Dios. Nosotros somos los enviados. El primer enviado, ¿quién fue? Dios. El enviador y el primer enviado son el mismo, Dios. Esta ley consiste, ley de identidad, en que el enviado debe reproducir en su vida el carácter del enviador. El enviado debe reproducir en su vida el carácter del enviador. Ese amor fiel y paciente a fin de que haya un verdadero cumplimiento de la misión. Si el predicador no reproduce a Dios, está, como dice San Pablo en 1 Corintios 13, es un mero címbalo que retiñe. No hay grandes predicadores, sino hombres de santidad.
El predicador que no reproduce en su vida el amor de Dios por el perdido no está identificado con el Espíritu del cielo. Tiene que haber ese amor. Ahí se refleja la ley de la identidad. Cuando el predicador permite que el carácter de Cristo se reproduzca en su vida, no hay límite para la eficiencia y el poder de ese predicador. Ahí radicó el secreto de los apóstoles. Ahí está la clave de los hombres y mujeres de santidad que permitieron que el Espíritu del cielo, el carácter de Cristo, se reprodujera en sus vidas. La primera ley entonces de la predicación es la ley de la identidad. El predicador debe reproducir el carácter de Cristo en su vida. Ahora vamos a la segunda ley. Ya no hay más ley del enviador. Esta ley es del mensajero. ¿Quién es el mensajero? El predicador, el que lleva el mensaje. La segunda ley es la ley de la pertenencia. Ley de la pertenencia. Esta ley dice que la efectividad del predicador está en proporción directa a la soberanía que le permite a Dios tener en su vida. Pertenencia. El mensajero pertenece ¿a quién? A Dios. Y esta se refleja en que Él le permite que Dios sea soberano en su vida. Amén. La tercera ley es la ley del segundo testigo. El segundo testigo. Esta ley dice que las credenciales que identifican al predicador de Dios consiste en que su testimonio fue presentado en primer lugar por el Espíritu en su vida y en la vida del auditorio. Segundo testigo. El segundo testigo, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El segundo testigo. Su mensaje, su testimonio fue presentado en primer lugar en su vida y en la vida del auditorio por el Espíritu Santo. Ese segundo testigo, el predicador debe estar seguro de eso, de que el Espíritu de Cristo está obrando en él y antes ya está obrando en el corazón de la gente. La cuarta ley, ley del mensajero, la ley de la renuncia. La ley de la renuncia. La ley de la renuncia dice que el predicador, el mensajero, no está llamado a decir quién es, sino de quién es. ¿Captan? El mensajero no está llamado a decir quién es, sino de quién es. ¿Han visto predicadores que les gusta que les digan quiénes son? Y uno no sabe de quién son. Bueno, se lo imagina. Lo importante no es decir quién soy, sino de quién soy. Un predicador que observa esta ley, que la renuncia, es humilde, tiene el Espíritu de Cristo y no busca que le exalten. No se vanagloría que lo presenten allí. Este es el hermano tal o la hermana tal y tiene tantos títulos y tiene... No, el predicador no está llamado a decir quién es. Y a veces gastamos en el púlpito mucho tiempo presentando los pergaminos que tienen, pero lo más importante es saber si esa persona ha renunciado y va a decir de quién es en verdad. Doctor. Empezando por ahí, yo siempre he sido reacio a que te digan doctor. Y siempre insisto en eso y no me gusta que los hermanos hagan eso. Y eso es uno de los problemas que tenemos como
Sí. Que a veces creemos que cuando presentamos al orador, captamos la atención del público cuando lo presentamos por los títulos del mundo y creemos que eso va a hacer que la gente capte, pero lo que la gente realmente nunca podrá negar es un mensaje poderoso de Dios. Amén. Como adventistas que lo cambiará. El Señor no tiene límite para obrar por el que tiene título, pero para hablar también por cualquiera de nosotros que estamos aquí. Amén. Amén. No tiene límite. La quinta ley, la ley de las consecuencias se llama esta ley. La quinta ley, ley de la consecuencia. Si eres enviado, es para estar con los destinatarios. Nadie que se envía se queda a mitad del camino o se va a otro asunto. Si eres enviado, es para estar con los destinatarios. Queridos, la sierva de Dios dice en Servicio Cristiano, página 315, no hay límite para la utilidad del que, poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre en su corazón. No hay límite. ¿Qué es lo que estorba? Ese yo. El problema del yo. Hay que poner a un lado al yo y hay que dejar que Dios hable a través de nosotros mediante su Espíritu. Amén. La sexta ley del mensajero dice es la ley de la urgencia. Ley de la urgencia. Como el tiempo es corto, urge que el predicador anuncie la buena nueva. La finalización de los tiempos urge al predicador considerar que la misión comienza donde su responsabilidad termina. Hermanos, y no tenemos que desperdiciar el tiempo y tenemos que hablar de cosas esenciales para la salvación de la gente. Martín Lutero dijo lo siguiente: no hay tesoro más precioso ni objeto más noble sobre la tierra que un predicador que tiene la verdad y está lleno de fe. Ok. Vamos a las leyes del mensaje. Las leyes del mensaje son 3. Todo esto tómelo en cuenta en su predicación, porque todos ustedes no están aquí como figuras decorativas, mis queridos. Yo estoy orando por cada uno de ustedes, que el Señor les use como predicadores. No solamente aquí en el templo, en sus casas, en sus barrios, en los grupos pequeños. Amén. Ley del mensaje. Es la séptima ley, la ley de la congruencia. Congruencia o coherencia. Esta ley dice, un mensajero es tal en función de ser un custodio del mensaje recibido y un transmisor respetuoso del mismo. Congruencia. El mensaje que recibimos, debemos dar ese mensaje de Dios. No contaminarlo, no mezclarlo, no diluirlo, no acrecentarlo. En mi tiempo de niñez, la leche se vendía en cantinas con un jarro y la gente salía con la ollita y muchos vendedores de leche bautizaban la leche. Así que también hay predicadores que le agregan, bautizan, diluyen el mensaje. Congruencia. La octava ley es la ley de la fuente, ley del mensaje, la ley de la fuente. Dice esta ley, la palabra es dependiente del ser. La palabra es dependiente del ser. Y es con el ser donde se esclarece la palabra. No es posible separar la palabra del ser. Ese ser
en primer lugar, es Cristo. Y esta palabra depende de Cristo. Y no podemos separar a Cristo de la palabra. La palabra es dependiente del ser. No se puede separar. No es posible separarla. Es la ley de la fuente. La fuente es Cristo. Y su palabra es su palabra y depende de Cristo. No la podemos desligar. La novena ley es la ley de la encarnación de la palabra. Esta ley dice: la vida del predicador es el mayor sermón en favor del cielo. La encarnación de la palabra, la vida del predicador es el mayor sermón en favor del cielo. El mensajero es el mensaje viviente, como ocurrió en Cristo. San Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne. Queridos, la encarnación de la palabra. Tú y yo tenemos que ser vividores, reflectores del mensaje de la palabra. O como dijo John MacArthur, tú eres la única Biblia que muchos incrédulos podrán leer. Tú eres la única Biblia porque en ti está encarnada la palabra, como se encarnó en Cristo Jesús. Llevamos 9 leyes. Les dije que son 12 y falta las 3 finales son las leyes del método. Vimos la ley del enviador, la ley del mensajero, las leyes del mensaje, ahora las leyes del método. ¿Cómo ofrecer el mensaje? ¿Cómo presentar? La 10ª ley es la ley del orden lógico. Orden lógico. Esta ley dice que las ideas del sermón deben ser organizadas en forma aumentativa, en descubrimiento y en fuerza. Cuando tú elabores el sermón y el otro lunes estarás elaborando tu sermón, vas a formular, a redactar, a elaborar el sermón en orden lógico, creciendo en fuerza, en las ideas en fuerza. Hay predicadores que no son eficientes en la predicación porque no tienen orden en sus sermones. Y avanzan y retroceden y dicen una cosa y dicen otra y revuelven, que confunden a la gente. Cuando el sermón es un mensaje que tiene que decir, que tiene que haber un orden lógico. 11ª ley, la ley psicológica. La ley psicológica. La ley psicológica dice que todo sermón debe guardar un equilibrio entre la razón y la emoción. Todo sermón debe tener un equilibrio entre la razón y la emoción. Los predicadores adventistas somos muy racionales, poco del corazón. Los predicadores de otras denominaciones evangélicas son muy emotivos, muy emocionales, poca razón. Las dos cosas no están bien. Tiene que haber un equilibrio entre la razón y la emoción. Algunos predicadores les da temor, piensan que y no apelan a las emociones, no apelan. Esto es bíblico y esto lo señala la sierva de Dios. Nosotros tenemos que apelar al corazón de la gente. Primero a la mente y luego al corazón. Y alguien dijo, y finalmente a las asentaderas, para que la gente se levante y tome su decisión. Mente, corazón y sentadera. Y la gente se pare a la decisión. Esta es la ley psicológica. Y la 12ª ley es la ley de la evaluación. La forma como se entrega el mensaje y la comprensión que la gente tenga del mismo
son elementos que deben ser evaluados siempre en el proceso homilético. La forma como se entrega y la comprensión que la gente tenga. ¿Cómo hacemos esto? La guía presenta dos tablas para evaluar, para que otras personas te evalúen cuando tú predicas. Una evaluación es cualitativa, la otra es cuantitativa. Pero la guía tiene una tercera tabla para que tú te evalúes cuando estás escribiendo el sermón y tú mismo te evalúes cuando tú presentas el sermón. La evaluación es esencial. No podemos quedarnos repitiendo los mismos errores de siempre y decir, es que así me enseñaron, así yo aprendí y así no. Cada día tenemos que ir perfeccionando, mejorando y creciendo en esto. ¿Estamos? Mis queridos, si nosotros somos cuidadosos en observar las leyes de la predicación, vamos a ser eficientes y eficaces en la predicación. Ustedes tienen esta ley, están más ampliadas, respaldadas con texto bíblico en la guía que ustedes todos tienen, y los que no tienen la podrán recibir ahora al finalizar la clase.